El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Antonio Arcadio Cicero Álvarez es médico general y ortopedista de la Armada de México, adscrito de infecciones óseas en el Instituto Nacional de Ortopedia, profesor titular del Diplomado en Infecciones Óseas y médico ortopedista del Hospital Materno Infantil Dolores Sanz. Es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia y de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas. El doctor Cicero nos hablará sobre diagnóstico de la pseudoartrosis infectada. Pues vamos a hablar del diagnóstico de pseudoartrosis infectada o pseudoartrosis séptica de tibia. Creo que tenemos que siempre tomar en cuenta una guía tanto de tratamiento como de diagnóstico. En este cuadro vemos que para llegar al diagnóstico de pseudoartrosis y no unión infectada, yo baso la historia clínica, examen físico, laboratorio y gabinete. Una vez que tenemos todo esto integrado, podríamos decir que llegamos a un diagnóstico, aunque realmente el diagnóstico de la pseudoartrosis infectada no es una cosa de dificultad, y vamos a ver por qué, porque realmente tenemos que estudiar inicialmente los antecedentes del paciente, como es la historia clínica. Tenemos que ver las características sociodemográficas. ¿Esto a qué corresponde? Bueno, sitio donde el paciente normalmente desarrolla sus actividades, que puede haber sido donde pudo haber tenido el accidente que propició la fractura inicial y posteriormente su pseudoartrosis. Antecedentes personales patológicos y no patológicos. Todos sabemos que nos interesa mucho saber qué padecimientos concomitantes tiene el paciente que puedan influir en el problema de la no consolidación o de pseudoartrosis de la fractura. Tenemos que saber el tipo de fractura, si esta fue una fractura simple o contaminada, porque eso realmente influye mucho. Sabemos que un alto porcentaje de las fracturas abiertas tienden a ser una pseudoartrosis infectada. Es un factor que influye definitivamente en que podamos tener una pseudoartrosis séptica. También es importante saber si el paciente cuando llega con nosotros, cuántas cirugías le han realizado, qué cirugías ha recibido, qué implantes, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a ir llevando a integrar un diagnóstico de pseudoartrosis infectada. Tenemos que considerar la evolución del paciente. Tenemos que tomar en cuenta lo que todos ya conocemos. El foco de fractura ha dejado de mostrar signos de consolidación a los 6 o 8 meses. Esto es un parámetro que realmente puede ser un poco elástico. Para los que vemos pseudoartrosis o nos dedicamos muchas veces no tenemos ni que esperar los 6 o 8 meses que la literatura marca para darnos cuenta que el paciente definitivamente va a terminar una pseudoartrosis. Y todos estos son los puntos básicos o importantes que debemos de considerar, que todos conocemos para considerar una pseudoartrosis. Por ejemplo, este caso vemos en las radiografías donde es un paciente que está operado, que cuenta ya con un material de osteosíntesis, pero que definitivamente estamos viendo que está en franca pseudoartrosis. Si va a tender a ser séptica o aséptica, bueno, eso ahorita veremos más adelante cuáles son los factores que pueden intervenir o en qué vamos a basarnos para diagnosticarla como séptica. Desde luego que esto es más que visible, esto es algo que realmente ya no nos va a dejar duda de que estamos ante un problema de una pseudoartrosis séptica, una exposición ósea amplia con parte del material osteosíntesis expuesto, hueso necrosado. Pues creo que esto, pues nadie va a dudar que va a ser una pseudoartrosis séptica. Igual el paciente del lado derecho, donde está expuesto el material, estamos viendo la angulación. Esto ya prácticamente no tendríamos realmente ni que pensar que es una pseudoartrosis séptica, definitivamente. En el examen físico, que también es importante, pues también aquí otro caso donde estamos viendo que el paciente tiene tanto exposición ósea como una fístula en el tercio superior. Entonces prácticamente este antecedente, pues ya no tenemos duda de que estamos ante una pseudoartrosis séptica, no tenemos ni que quebrarnos la cabeza para establecer el diagnóstico. ¿Dónde podemos tener a lo mejor
cierto problema? Bueno, cuando es un paciente, que aquí estamos viendo, tiene datos de que tuvo una fractura, que tiene un problema de que probablemente cursó con fístulas, pero está cicatrizado, aparentemente no hay, pero sí estamos viendo datos de que hay algo de edema, un poco de hiperemia en la extremidad. Entonces esto, independientemente de los rayos X, podemos pensar que pudiera estar cursando con un proceso séptico. ¿Qué vamos a poder buscar en este paciente o en qué nos podemos apoyar para definitivamente decir si está infectado o no está infectado? Bueno, aparte en el examen físico, tenemos datos que nos hablan de una infección agudizada. El paciente nos refiere que ha estado cursando con fiebre, dolor persistente, hay edema de la extremidad, aumento de la temperatura local, puede tener o no fístulas, como vimos en los diferentes ejemplos de las imágenes anteriores. Pero también podemos tener un paciente donde esté ya cursando con una infección crónica, donde puede tener fístulas o no tenerlas. El paciente puede estar asintomático y tener dolor ocasional. Muchos pacientes con infección crónica no presentan dolor como síntoma importante. ¿En qué nos podemos apoyar para tratar de diagnosticar un proceso séptico? Bueno, lo que todos ya conocemos, los exámenes de rigor, la biometría hemática, donde vamos a tomar en cuenta si encontramos estos pacientes ya con datos de infección, normalmente pueden cursar. Si es un proceso que está agudizado, como una leucocitosis, si es un proceso crónico, normalmente cursan con leucopenia. La velocidad de sedimentación globular, que normalmente tiende a elevarse también cuando el proceso está agudizado, pero hay que tomar en cuenta que un paciente crónico, la BSG puede estar dentro de cifras normales y esto no nos debe de provocar pensar en que ya nuestro paciente no tiene infección. La PCR, pues también sabemos que es un reactante que se va a elevar en los procesos agudos. En la química sanguínea, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, pues que el paciente esté dentro de parámetros normales para que sus condiciones nos permitan en un momento dado decidir si vamos a realizar tratamiento quirúrgico, que todo esté bien. ¿Por qué pedimos proteínas? Bueno, sabemos que el paciente con un proceso séptico, el proceso de reparación, el organismo trata de llevar a cabo, aumenta muchas veces las proteínas, pero cuando el proceso ya se ha hecho crónico, viene la inversión, las proteínas bajan y de ahí vamos a las gamaglobulinas, que también es un proceso que tiende vamos a encontrarlas aumentadas principalmente en los casos agudos, ¿sí? Esto del cultivo y el antibiograma, pues realmente lo ponemos porque es algo que tenemos que hacer, pero en cuanto a los cultivos, yo en lo personal o los que nos dedicamos, o desde hace mucho tiempo está descrito en la literatura, que los cultivos cuando hay fístulas así con hisopados, realmente es algo que ya no se maneja porque realmente podemos tener tanto falsos negativos como falsos positivos, ¿sí? Entonces nosotros recomendamos más bien el cultivo para confirmar el proceso séptico una vez que realizamos el procedimiento quirúrgico de limpieza de la pseudoartrosis, con mandar a cultivar fragmentos óseos o también tejidos blandos, ¿verdad? Entonces, y también actualmente realizamos estudio histopatológico para los fragmentos que se retiren cuando realizamos el desbridamiento, que eso es algo que verán en las pláticas posteriores donde se vea tratamiento. Aquí estamos nada más hablando de cómo podamos llegar a establecer el diagnóstico de pseudoartrosis séptica. Esto es algo que ya mencioné. En la pseudoartrosis infectada podemos tener neutropenia con albúmina normal, por lo que ya mencioné, ¿sí? ¿Esto de qué nos está hablando? Pues que tenemos una respuesta inadecuada a la infección. Recordemos que el paciente está ante un proceso séptico que, dependiendo de qué tan agudo o qué tan crónico esté, estos reactantes, estos parámetros pueden variar. Aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, cómo podemos encontrar en un paciente que está consolidado contra un paciente que está en pseudoartrosis infectada, por ejemplo, la hemoglobina, lógicamente que puede estar disminuida o puede bajar, porque si el paciente está fistulizado o tiene pérdida cutánea, pues el paciente va a estar perdiendo tanto
sangre como muchos de los componentes del plasma. Los neutrófilos vemos que realmente cómo disminuyen importantemente en el proceso séptico, los linfocitos también, y cómo las proteínas tienden a elevarse por lo mismo de que el paciente infectado está tratando de llevar a cabo una reparación en el hueso, y esto puede provocarnos que las proteínas se eleven, ¿sí? La albúmina se encuentra elevada en un paciente séptico en relación a uno consolidado. Y la BCG, como ya mencioné anteriormente, tanto puede estar ligeramente aumentada como puede estar en cifras prácticamente idénticas. ¿Qué estudios de gabinete? Realmente yo los pongo aquí varios, pero realmente creo que para hacer el diagnóstico de una pseudoartrosis infectada, como ya lo vimos desde la clínica, probablemente no se requiera una batería tan amplia de estudios de gabinete. Menciono la resonancia magnética en fase inicial, que realmente en lo personal no la ocupo, porque pues esto, cuando el paciente o generalmente los pacientes con pseudoartrosis infectadas, cuando ya llegan con nosotros, realmente ya es un proceso que está tendiendo a la cronicidad. La resonancia magnética nos podría ser útil y ya sabemos todos que sería en el proceso inicial, en un proceso agudo inicial, que nada más nos va a tratar de demostrar o nos podemos basar en ver que hay alteración en partes blandas. Creo que lo más importante para nosotros serían los rayos X, en donde es obligatorio, y más si el paciente cursa con materiales de osteosíntesis, tomar las placas que todos conocemos, la anteroposterior, laterales y oblicuas. Esto para, más que nada, no porque nos va a demostrar el proceso séptico una placa simple, nos va a demostrar que el paciente está cursando con una pseudoartrosis. Eso sería lo primero y tomando en cuenta todo lo que ya vimos, tiempo de evolución y características clínicas del paciente. Si el paciente tiene fístulas, para nosotros es muy importante, y esto sí lo recomendamos de primera intención, una vez que el paciente tiene fístulas, que se haga una fistulografía, que ahorita vamos a ver cuál es el estudio, todos lo deben de conocer, pero es importante mencionarlo. La fistulografía, ¿para qué nos sirve básicamente, como lo demostraba el doctor Colchero? Pues para guiarnos en los procesos fistulosos hacia dónde se dirigen, si está invadido tejidos blandos, si llega hasta hueso o no llega hasta hueso, si inclusive llega a canal o no llega a canal medular. Y otro estudio muy importante, que también puede ser, si tienen realmente duda, cuando no es un caso tan demostrativo, tan ejemplificado de que esté cursando con proceso infeccioso el paciente, pues pedir una gamografía, que va a ser un estudio que nos va a demostrar si está el paciente con proceso séptico. Puede ser un estudio, los estudios que más se realizan por medio de la gamografía son con galio 67, tecnecio 99 o indio 111. La tomografía es otro estudio que también pues realmente es cuando más que nada tengamos duda de que si el paciente está o no está consolidado, que en las placas simples tengamos duda, muchas veces principalmente en las pseudoartrosis hipertróficas por sobreposición, puede hacernos creer que el paciente ya está consolidado y resulta que si por clínica tenemos datos de que pudiera ser que no ha consolidado la fractura, pues entonces es cuando podríamos tomar una tomografía axial computarizada, pero no es otro estudio que de primera intención consideremos que sea tan necesario. Aquí vemos una radiografía simple en un paciente que ya se supone que estuvo con material de osteosíntesis, le fue retirado, pero estamos viendo que realmente está en una pseudoartrosis. Que esté o no esté infectado, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta todos los parámetros ya mencionados. Este es otro paciente que está con material de osteosíntesis, pero que definitivamente estamos viendo que este paciente no está nada consolidado, incluso estamos hablando que puede tener pérdida ósea. Aquí está el estudio de la fistulografía. Se supone que la fístula el paciente la tiene en el tercio superior. Vean, ahí se ve la jeringa donde están inyectando un medio contraste y nos muestra muy bien cómo el material de radiopaco nos muestra todo el trayecto de la fístula. Vemos que llega hasta el trazo de fractura e incluso sale un poco hacia los tejidos blandos. Aquí está el paciente con su fístula, aunque no corresponde a una tibia, pero es para ejemplificar que hay un paciente con una fístula.
y luego a través de esa fístula estamos nuevamente mostrando la fistulografía, que vean cómo se extiende bastante el medio de contraste por todas las corticales y tejidos blandos, incluso hasta canal medular. La tomografía, tenemos duda, en esta tomografía, en una placa simple, aparentemente estamos viendo datos de puente óseo, de consolidación en la cortical posterior. Tomamos una tomografía para salir de dudas y vemos que realmente pues, no es una consolidación, estamos ante una pseudoartrosis. Entonces es cuando nos podemos auxiliar de este estudio. La gammagrafía, aquí está el objetivo de lo que es para qué nos sirve la gammagrafía: identificación de la respuesta fisiológica o bioquímica ante un patógeno. Nos ayuda a tener un diagnóstico temprano del proceso infeccioso y esto equivale a discriminar entre proceso activo y cambios anatómicos preexistentes. Recordemos que la gammagrafía también nos va a captar procesos inflamatorios no sépticos, entonces tampoco podemos, y ahorita vamos a ver qué tanta certeza tiene el estudio, pero es el estudio que creo que más nos ayuda a realmente lograr un diagnóstico más cercano a la realidad y de más certeza. ¿Cómo comparamos un gammagrama con la clínica? Este es con una comparación con galio 67, el radiofármaco. En la clínica vamos a tener al paciente probablemente con datos de inflamación, con fiebre, con dolor, con edema, como lo mencionamos desde el principio. Tenemos una BCG con más de 15 milímetros aumentada de toma. La histopatología nos muestra que encontramos inflamación crónica inespecífica, inflamación aguda e infección. El paciente cursa con leucocitosis y bueno, tiene probablemente un cultivo positivo. Aquí vemos la imagen donde está captando el radiofármaco y nos está mostrando el sitio de infección en un gammagrama. El galio 67 es un radiofármaco ampliamente utilizado en la localización, como ya se mencionó, de procesos inflamatorios e infecciosos. Entonces, como sucede muchas veces con las prótesis, cuando se hacen los estudios para prótesis, que normalmente en una prótesis que se piensa que está con un proceso séptico, muchas veces se reduce a un proceso inflamatorio, y eso debemos de también tomarlo en cuenta aquí, que no solamente la infección es lo que nos va a demostrar positividad en un gammagrama. Tiene utilidad diagnóstica y de seguimiento. El tecnesio 99 también es altamente sensible para estos procesos, pero tiene muy poca especificidad. Los leucocitos radiomarcados pues es algo que también es de mucha utilidad, ¿sí? Tienen una sensibilidad del 86% con una especificidad del 84%. Y creo que sería lo más importante en cuanto a estudios de gabinete y de laboratorio. Creo que lo más importante es que debemos recordar que de acuerdo a la clínica es lo más importante que el ortopedista debe tomar en cuenta para saber si está ante una infección o no una infección. Tenemos que tomar en cuenta que lo que pasa con la mayoría de los ortopedistas, debemos de aceptar que si nuestro paciente está infectado, pues no hay que darle vueltas y nos podemos ayudar con todos estos estudios que ya mencioné, tanto de laboratorio como de gabinete, pero que definitivamente lo que el paciente está mostrando en la clínica creo que es lo más importante para poder decir que estamos ante una pseudoartrosis infectada. Creo que son todas y pues muchas gracias.